Hola, ¿qué tal mi gente? Vamos a hablar hoy de algo histórico que está pasando en Colombia. El inicio, la firma oficial de algo que estábamos esperando con muchas ansias. Quédense en el video que vamos a iniciar justamente con eso. Vamos a hablar también de varias denuncias. Quiero ser la voz de los que no tienen voz y aquí muchas personas me escriben para hablar de situaciones propias de sus comunidades y aquí estamos justamente para hacer eco de esas denuncias. También vamos a hablar de algo que pasa internacionalmente y de lo que está pasando con la economía del país. El país se está transformando, lo están sintiendo todos. Ya la Cabal no habla de que los privados están mal, que tal, que lo otro, que la economía, ya ese cuentico se les acabó. Ahora están haciéndole eco a todo el daño que está haciendo la violencia en este país, en contra del cambio positivo. Y bueno, antes de continuar, como siempre, la invitación a que por favor, si no se ha suscrito, lo haga. Es fácil, es gratis, no va a perder absolutamente nada. Active su campana, dele like, comparta nuestro contenido y deje su comentario que por ahí muy juicioso. Estoy leyendo la mayoría de comentarios, a veces son muchos, pero aún así trato de estar muy pendiente de lo que me escriban y ser también, estar respondiendo sus saludos constantemente también. Si les gusta el trabajo que hago y quieren apoyar con donaciones, pues nuestro trabajo, aquí les dejo mi número de contacto para Neki, Davi Plata y también contacto internacional de PayPal. Y bueno, ahora sin manos a la obra vamos a hablar entonces de esto que está pasando en estos momentos y es que el presidente ahí en una locomotora, en la máquina subido, dio un discurso para hablar de esta firma del contrato APP Férrea Corredor La Dorada Chiriguaná. Va a atravesar todo el país el tren, pues esto es un APP, es decir, un contrato público-privado. Privado, importante hoy que hablemos sobre las empresas privadas, sobre lo que está pasando con el privado, porque uno de los discursos del uribismo antes de llegar al poder, el presidente Gustavo Petro, era que iba a acabar con lo privado. Ese discurso se les está cayendo, por ejemplo, en este sentido, cuando el Estado se asocia con el privado para trabajar en favor del beneficio común. Y bueno, vamos a escuchar partes de este discurso que es bastante extenso, casi 40 minutos el presidente hablando aquí, casi 36 minutos, vamos a escuchar. Rememora el futuro. Y andando más, porque es el tren de la historia. No solo estamos prendiendo aquí una máquina, estamos prendiendo la posible historia futura del país. Aquí, en esta línea férrea, se construyó por primera vez y también en el río Magdalena los primeros sindicatos, organizaciones obreras de los colombianos y las colombianas a principios del siglo XX. Y mañana es 1 de mayo y hemos convocado a millones y millones de personas a que salgamos a las calles, a la plaza pública, así como ahora, para luchar por algo mínimo pero absolutamente justo, los derechos de la gente que trabaja. Tener que preguntar en una consulta que el día acaba a las 6 de la tarde, o que las mujeres tienen derecho cuando llegan los días de la menstruación, si estos son difíciles, a visitar un médico, o que después de las 6, si se trabaja, debería haber un recargo para el patrón, de tal manera que el trabajador o la trabajadora gane más. O que si eso sucede en sábado y domingo, lo mismo, lo que se hace casi en todas las naciones del mundo, pero que aquí se volvió pecado pedir. Oiga, esto es importante, por ahí estuve leyendo algo sobre la OCDE y justamente Colombia es de los poquitos países del mundo que no tienen eso que nosotros estamos exigiendo. Qué cosa tan berraca. Y hay muchos de estos trabajadores que aún así dicen que no van a votar positivamente la reforma. Esclavos felices y contentos. Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Yo creo que el éxito del fascismo es justamente gente pobre, humillada por ellos, que terminan defendiéndolos. Literalmente somos de los poquitos países en el mundo que no tenemos todas estas garantías que vamos
a salir a votar a la consulta popular por el sí. Qué cosa tan berraca. O sea, parece mentira, pero es real. Lo que estamos luchando nosotros en Colombia es común y corriente en el resto del mundo. Por Dios. Imposible de creer, pero es la purita verdad. Y bueno, continuamos por acá porque si hay que hablar de noticias positivas, aquí les tengo. Noticia positiva: para marzo de 2025 la tasa de desocupación se ubicó en 9.6, volvió a un dígito frente al 11.3 que presentó en marzo de 2024. En cuanto al total de 13 ciudades y áreas metropolitanas, esta tasa fue del 9.3 frente al 10.8 presentado en marzo de 2024. Recordemos que el nivel de desocupación en la zona rural es más alto. Y bueno, mi gente, esta es una noticia positiva, excelente. Sigue bajando la desocupación y por ahí la señora Caterine Miranda salió criticando, claro, celebrando que baja la desocupación si lo que hace subir los niveles de ocupación es la informalidad. Pues claro, la gente hoy se atreve, señora Miranda, a abrir más negocios. Hoy se atreve a exigirle a su economía, a su negocio, invertir. Hoy sí se atreven. Que no pasaba con los gobiernos uribistas que temían irse a la quiebra. Este gobierno hoy, desde lo popular, desde la informalidad entre comillas, porque la idea es que todos seamos formales para que nuestra economía siga creciendo. Hoy, señora Miranda, la gente se atreve a apostarle a crear empresa, a crear negocio, a armar su chuzo, como decimos por ahí vulgarmente, porque hay más plata en las calles, porque hoy la gente sigue teniendo más entradas y recursos que hace algunos años. Esto es el cambio, Miranda. Lamentablemente, acostarte con el uribista de tu marido no te ha servido de mucho y has terminado con el cerebro carcomido. Bueno, continuamos, no hablemos más de esta mujer, continuamos porque a mí me molesta mucho, sinceramente, cuando me refiero a Jubinao y a Miranda y a la otra muchacha, esta también. Me molesta porque fueron a buscar votos populares, el tal JP y otros más por ahí. Se hicieron elegir con votos populares, ocuparon puestos, el tal Paulino Riascos también, ocuparon puestos de personas que hoy podemos o hubiésemos ejercido un mejor perfil y hubiésemos apoyado de mejor manera las reformas y el cambio que tanto necesitamos. Aquí están las cifras oficiales, comparación 2025-2024. Esto es el cambio. Y bueno, continuamos con más noticias positivas. Y es, bueno, el presidente se refirió a esto. El presidente dice, la tasa de desempleo no solo baja a un dígito, sino que respecto a un año ha bajado sustancialmente casi 2 puntos, una caída sustancial. Es uno de los éxitos más grandes del gobierno del cambio. No es por azar. El éxito en caída del desempleo tiene que ver con el criterio de desarrollo que defendí desde campaña. Esto es real. Y aquí me he tomado el tiempo para hablar de esto. Dice, en otras palabras, en los últimos 30 años nuestro llamado desarrollo solo afectó negativamente el trabajo en Colombia. Nos condujo, debe ser, a ser uno de los países con mayor economía informal en América Latina, uno de los más pobres por ingreso per cápita, es decir, por cabeza, también en América Latina, y el peor en productividad de la OCDE. Es por eso que tenemos tan elevado nivel de pobreza. 40%, 40 millones de colombianos nos dejó el uribismo prácticamente en la pobreza, casi todo el país. Cerca del 80 y pico por ciento de los colombianos se volvieron pobres en cabeza del uribismo. Y bueno, continuamos ahora sí con otra noticia positiva de las que me encanta dar a mí, y es que el gobierno nacional entregó en Honda, Tolima, 416 hectáreas de tierra fértil a campesinos asociados. Ojo con esto, que a mí me preguntan muchísimo por esto, y es importantísimo que usted recoja su comunidad. Si es campesino, se asocie con sus vecinos campesinos también y se organicen y presenten ante la Agencia Nacional de Tierra sus propuestas. Si vive en la ciudad y le quiere apostar el campo, hágalo también.
tienen que organizarse las juntas de acción comunal también de los barrios. Estas asociaciones sociales son privilegiadas por el gobierno del cambio. Y bueno, continuamos con otra noticia positiva que quiero darles en víspera de todo este ataque que han recibido nuestros indígenas, y es que se acabó de firmar o presentar al Movimiento Indígena Nacional el decreto firmado por el señor presidente, por el cual se establece e implementa el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, se llama SISPI, como política de Estado en salud para los pueblos indígenas de Colombia. Aquí está un presidente que comenzó a gobernar por decreto, y eso merece un fuerte aplauso porque lo estábamos necesitando hace muchísimo. Tocó pasar por algunos procesos, pero yo creo que ya aprendimos. Si en 2026 no somos mayoría en Congreso, esperemos que sí lo sea con el apoyo de ustedes, entre todos votando por el pacto en 2026. Lograremos entonces pues que ya no sean políticas de Estado, de gobierno, sino de Estado. Lograr no solamente este tipo de políticas, sino muchas más. Para eso necesitamos ser mayoría. Y bueno, continúo con más noticias positivas, y es, mi gente, la identificación, bueno, no es tan positiva, pero al menos es importante dar esta noticia. El señor John Linares, el cabecilla que hizo el ataque donde perdieron la vida varios militares, ya fue identificado. Quiero traerles aquí la foto de este criminal bandido sinvergüenza, que mientras se hablaba de paz, este sinvergüenza fue y atacó cobardemente a nuestros militares que estaban ejerciendo su servicio y su labor. Vea esa cara. Y aquí marque la línea 107 o los números de teléfono que aparecen ahí y gánese unos buenos pesitos denunciando a este criminal. Bueno, continuamos ahora sí, pues con una noticia. Voy a empezar con esta noticia. Esto que usted está viendo acá, voy a ponerlo mejor para ver. Ahí está. Esto es en Chiriguaná, Cesar. Este es el Hospital San Andrés. Es un hospital de segundo nivel que está allá, hospitales, es decir, es una entidad pública. Señor ministro, me ha llegado una denuncia pública bastante preocupante. A pesar de que la ADRE sigue girando juiciosamente desde mitad de año, del año pasado a las entidades públicas como este hospital, estos sinvergüenzas le están pagando a los médicos, enfermeras y demás personal cada 3 meses. ¿Y saben qué es lo más grave? Hay asocio con una prestamista, entre comillas, que les cobra entre el 25 y el 30% de su salario para prestarle. Es decir, el hospital no les paga puntual, pero esa señora van donde la señora y les presta. Y la señora se queda con el 25 o el 30% del salario. Es una sinvergüenzura lo que está sucediendo. Hay una criminalidad en contra de nuestro personal de salud. Están asociados de tal manera que retrasan los pagos para que obligados, bajo la necesidad, vayan donde esta señora y les preste a intereses altísimos y se queden con gran porcentaje del salario del personal de salud. Ellos están cansados y por eso se acercan donde mí a hacer esta denuncia. Etiquete por favor a MinSalud para que esta denuncia llegue hasta allá. Denuncia pública, y intervenga en este hospital y todo lo que está sucediendo, y revisen las cuentas de por qué no están pagando a tiempo, si los dineros están girando en su momento y en su tiempo. Y otra denuncia, nos vamos ahora para Santa Marta. Este man ya yo lo he mencionado varias veces, este es el señor Pinedo. Imagínense que había un consejo de seguridad, porque hay lógicamente en todo el país consecuencias graves de seguridad y mucho más en Santa Marta, y el señor Pinedo no apareció. La silla vacía, literalmente, ya no lo hizo un guerrillero, sino este abrazador de paramilitares, amigo íntimo de los paramilitares en Santa Marta, en Magdalena. Ahí está, no le interesa la seguridad de los señores de los señores samarios. Por allá no fue, no le interesó, y así lo titula la prensa local. Alcalde de Santa Marta ausente en crucial consejo de seguridad. Mientras la violencia se dispara, Pinedo brilla por su ausencia. ¿Será que
sus amigos con los que salió abrazado por allá son los que están perpetrando todo esto y él simplemente guarda silencio. No se sabe, mi gente, ahí les dejo la duda. Y bueno, continúo con una noticia internacional y es que la Corte Penal Internacional rechazó la apelación de Israel, donde pedían que quitara la orden de arresto contra Netanyahu, creo que se llama, y Gayan, por crímenes de guerra. Pues no sé cómo se menciona eso, pero más o menos es este criminal israelí que tanto daño le ha hecho a la vida de tantos inocentes en la franja de Gaza. Esto es una victoria internacional, una victoria de lo que habla el presidente Gustavo Petro. Fue negada la apelación que estas personas, que el Estado de Israel hizo para que sacaran de la lista de orden de captura internacional contra estos dos criminales. Excelente noticia. Y bueno, continuamos por acá porque el presidente Gustavo Petro muy temprano hoy hizo esa denuncia. El presidente mamado porque estamos a final de mes y ya sabía que el Banco de la República tenía que sentarse a ajustar la tasa de interés. Y bien tempranito a las 7 de la mañana el presidente dijo: quien aumenta el gasto público en Colombia es el Banco de la República con su alta tasa de interés. Es la deuda interna la que aumenta como gasto público y esta está determinada por la tasa de interés que impone el Banco de la República. Ahí nos está recordando el presidente Gustavo Petro que estos criminales, porque son criminales, puestos ahí por el uribismo, por el duquismo, bueno, el duquismo no existe, pues, por el uribismo, por eso no la bajan, no permiten desahogar financieramente al gobierno y paralizan la economía nacional. Es simplemente una posición política. Totalmente todas estas personas hicieron de una u otra forma parte de gobiernos uribistas. Y bueno, como el presidente le tira esto y esto se volvió noticia, salió el sinvergüenza este del Banco de la República a decir que iba a reducir la tasa. Banco de la República bajó su tasa de interés de 9.5 a 9.25. Dios mío. Lo hicieron. ¿Y sabe qué es lo peor? Que dicen que ya para el mes de mayo, es decir, de aquí a un mes, no se van a reunir a bajar tasas. Que ya lo que se bajó por ahora persiste por los siguientes 2 meses. Siguen ahorcando la economía del país, como lo dice el presidente Petro, de manera criminal. Es importante que identifiquemos esto porque en gran medida las cosas que había pasado, por ejemplo, con el FMI, iba justamente en la regla fiscal, en la violación al tope fiscal, y se enmarca, vean la denuncia que hace el presidente, y ellos en forma de burla bajan 0,25% de intereses, pudiendo bajarlo mucho más, notando que la economía en el país sigue siendo estable y sigue creciendo poco a poco, ajustándose, pero sigue creciendo. Es una economía que está cambiando del carbón, que está cambiando del petróleo a una economía agraria, agroindustrial, campesina, de las mayorías, de la gente pobre, pero esta gente no lo entiende y no les interesa. Y bueno, con otra noticia positiva, y es que para la gente de Córdoba y Sucre, ojo, estos peajes eran de las concesiones de los ricos y poderosos de este país. Pasaron a manos de Invías. Ahora, es decir, a manos del presidente Gustavo Petro, del gobierno, de la ministra de Transporte. La decisión inmediata, ¿cuál fue? Bajar el 10% a estos peajes. Vamos a escuchar lo que dice la ministra. Siguiendo las directrices del presidente de la República y el compromiso del gobierno del cambio, tenemos una muy buena noticia a los habitantes de Córdoba y Sucre. La concesión Autopistas de la Sabana terminó y ahora ese corredor vial lo asume Invías. ¿Pero qué significa esto? Que vamos a aliviar el bolsillo de la gente. Después de análisis técnicos llegamos a la conclusión de reducir en un 10% las tarifas de los peajes La Esperanza, Las Flores, Garzones 1 y 2 en todas las categorías de vehículos. Avanzamos, ejecutamos, cumplimos. El presidente Petro me encomendó esta tarea y ya estamos cumpliendo. Vamos a seguir revisando otros casos en el país. Oiga, qué buena noticia acabar con estas concesiones
que el uribismo le entregaba a esta gente para que le metieran millonadas y millonadas a las campañas, pues acabar con esto y no renovarlos. Por ejemplo, este peaje de Garzones que está en la entrada de Montería, es un peaje que es innecesario. Esa autopista está terminada hace más de 6 años. Si se necesita un peaje solamente sería para mantenimiento y no con estos costos tan elevados. Presidente y ministra, hay que reevaluar esos peajes y que ahí se cobre una cuota mínima, como lo ha pedido también en su momento el gobernador de Córdoba. Y bueno, vamos a finalizar con el cuentico de los más ricos. Los más ricos están brincando en un solo pie porque cada vez son más ricos. Y eso que hicieron campaña en contra de Petro diciendo que se iban a volver pobres, Cabal todos los días, Paloma Valencia, el uribismo decía que Petro iba a acabar con las finanzas, mejor dicho. Esta gente prácticamente duplicó sus ganancias de 2023 a 2024. Y lo anuncia el presidente con bombos. Porque esto quiere decir que aquí en este gobierno no se ataca la economía privada, en este gobierno, en los progresistas, en este nuevo capitalismo, no arrollador, sino un capitalismo basado en la humanidad, humanista, basado en un progreso común. Hoy logra que estos sinvergüenzas sean más ricos. El presidente lo dice de la siguiente manera: los ricos más ricos de Colombia pasaron su fortuna de 22.000 millones de dólares a 35.000 millones de dólares entre 2023 y 2024. Pero al proponerles una reforma tributaria que permita que una parte pequeña de esas utilidades resuelva el déficit fiscal, los ha llevado al insulto permanente al presidente de la República en los medios de los que son propietarios. Son desagradecidos con Colombia, con los colombianos que los estamos haciendo cada vez más ricos. ¿No saben que esa nueva riqueza se sostiene logrando una sociedad más rica y más justa? Rechazaron el acuerdo nacional y se dedicaron a sabotear las reformas sociales. Presidente, lo que pasa es que esta gente son fascistas, no les interesa el bien común. Únicamente les interesa que ellos sean los ricos, que ellos sean los poderosos. Únicamente les interesa ganar ellos y los otros que se frieguen, literalmente. Entonces conciliar con estas personas es casi que imposible. Bueno, aquí está David Vélez, fundador de NUB, el CEO de NUB. Pasó al primer puesto, luego están los Gilisquis, el segundo puesto. Luis Carlos Sarmiento baja al tercer puesto y la familia Santo Domingo, su viuda, se mantiene en el cuarto puesto. Esos son los 4 ricos más ricos y poderosos de este país, que han manejado este país a sus anchas y que hoy les duele porque aunque tienen plata, cada vez tienen menos poder. El poder está concentrándose en el pueblo y hoy, más lueguito, 1 de mayo, nos vamos a concentrar a demostrarle a estos criminales que aquí quien manda es el pueblo, que ellos ya, con su poder económico, mediático, social, con las presiones que ejercen, ya no son más poderosos que el pueblo. Nos vemos más tardecitos en todas las plazas de este país. Por ahí si me ve, me saluda. Yo también los voy a estar saludando. Voy a tratar de hacer transmisiones en vivo en la red social de Facebook. Por ahí voy a hacer la publicación. Y si puedo en YouTube también hago publicaciones cortas de lo que está sucediendo en la marcha de la ciudad de Sincelejo, donde voy a estar presente. Nos vemos hasta la próxima, mi gente. Chao, chao.